Guatemala podemos observar en los últimos años un crecimiento de la conflictividad social. Esto se debe sobre todo a tres factores. El primer factor es el alto índice de pobreza y además es el único país donde no hubo una baja de este índice de la pobreza, sino al revés, un aumento en los últimos años. El segundo factor se debe a un momento que es la ausencia del Estado y la insuficiencia de los servicios públicos, sobre todo en temas de salud y también educación, pero a veces en algunas áreas también de la seguridad. Y el tercer factor que podemos observar es el tema de manejo de los recursos naturales. Aquí hablamos del tema de bosques, el tema de agua y el tema de tierra sobre todo. El programa FOSIT apunta al fomento de la seguridad ciudadana y la transformación de conflictos. Ahí aplicamos básicamente tres enfoques en la transformación y abordaje de conflictividad, que es en primer lugar el fortalecimiento de la gobernabilidad. Esto significa que dentro de las estructuras estatales, y así hablamos a nivel local de los consejos de desarrollo, formar y construir a un lado comisiones de atención a la conflictividad y al otro lado estrategias de abordaje y monitoreo de la conflictividad, donde participan y articulan y coordinan las diferentes instituciones estatales, tanto como partes de la sociedad civil. El día de hoy tuvimos un taller con el tema de la conflictividad aquí en el departamento de Santa Rosa, en el Salón de la Gobernación Departamental, apoyados por la GIZ. Y es un tema muy importante a desarrollar porque nosotros desde la gobernación, como gobernadores, nos tocan muchos temas de conflictividad y es importante que todas las instituciones de gobierno, la sociedad civil, los alcaldes, recibamos capacitaciones y tengamos talleres con el tema de conflictividad para estar preparados y poder abordar el tema de una mejor manera y buscar soluciones prontas a las problemáticas que se nos presentan. El programa FOSIT ha venido a apoyar a cada una de las instituciones en los departamentos a través de la formulación y la implementación de estrategias departamentales de atención a la conflictividad. Estas estrategias contienen una importante situación que es la coordinación interinstitucional. Sin esa coordinación no es posible que el diálogo se desarrolle adecuadamente porque requiere el diálogo para que tenga efectividad que las distintas competencias institucionales se coordinen y que cada quien, de acuerdo a su mandato y a sus recursos, pueda apoyar la atención a los conflictos. Después de 20 años de acuerdos de paz, percibimos y encontramos en Guatemala todavía mucha desconfianza en la población entre los diferentes actores como sector privado, con sociedad civil, sociedad civil con el Estado. Como Ministerio de Trabajo y Previsión Social agradecemos el apoyo que nos ha dado el proyecto FOSIT en aras a cumplir con nuestra tarea de informar sobre el contenido del convenio 169 de la OIT, también a nuestra tarea de apoyar y velar por el cumplimiento de los derechos laborales de los pueblos indígenas en Guatemala. Y también quisiéramos instar a que todos los que hemos trabajado a lo largo de estos años en la implementación del convenio 169, pues mantengamos el compromiso de apegarnos al espíritu original del convenio 169, pensar en que el desarrollo de Guatemala y la sociedad guatemalteca implica que respetemos los tratados internacionales, nuestros derechos y obligaciones adquiridos al momento de suscribir, ratificar y aprobar estos tratados internacionales, y que la norma que busque implementar y regular la implementación de este convenio 169 pues cuente con un proceso de sensibilización
de divulgación y que cuente con la retroalimentación de los principales beneficiarios, que serán pueblos indígenas. Los talleres sobre diálogo e interculturalidad recibidos por la cooperación alemana a través de su programa FOSIT nos ha ayudado en lo personal y a la asociación en mucho, porque es una herramienta que la hemos utilizado nuevamente en todos nuestros diálogos que hemos tenido con las comunidades para plantearlo ante la institucionalidad agraria. Yo personalmente era una de las personas que ya no creía en el diálogo, sin embargo, a través de estos talleres dados por la cooperación nos ayudó nuevamente a volvernos a sentar con los actores, tanto las comunidades que tenían conflictividad agraria, que asesoramos y acompañamos como asociación, así a través ya sea con el Estado o con la empresa, dependiendo de la problemática, ya sea agraria o hidroeléctrica. Actualmente el Gobierno de la República de Guatemala está implementando el plan de trabajo relacionado al fortalecimiento de las comisiones departamentales de diálogo. Asimismo, estamos implementando la construcción de estrategias participativas para la prevención y atención a la conflictividad social. Gracias al apoyo de FOSIT GIZ, estamos actualmente trabajando en 10 departamentos: Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Retaluleu, Suchitepeques, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Izabal y Santa Rosa. Este proceso busca que en territorio los actores se organizan para que puedan hacer prevención y atención a la conflictividad social de una manera integral, coordinada e involucrando a todos los actores para que el diálogo sirva para construir desarrollo en el país. Con el sector privado desarrollamos o apoyamos la construcción de una metodología que ellos llaman diálogo sostenible. FOSIT nos ha brindado una gran posibilidad de poder llegar al sector privado organizado en Guatemala, brindando herramientas de soluciones empresariales a través de los cuadernillos de trabajo de diálogo sostenible. Una dinámica durante la cual de más de 3 años, más de 50 empresas importantes de 20 sectores distintos de la economía han pasado por procesos y dinámicas de formación. Hemos logrado impactar a más de 200 gestores empresariales, líderes comunitarios, quienes hoy día implementan en sus estrategias de vinculación con las comunidades estas dinámicas de diálogo sostenible. Necesitamos crear una cultura de paz en Guatemala. Necesitamos espacios de participación ciudadana sin miedo. Necesitamos una institucionalidad fortalecida del Estado que puede encaminar procesos de gobernabilidad que permiten la construcción de modelos de desarrollo con los aportes de todos los sectores que realmente permiten tener una perspectiva para el futuro de este país.